C7, Derechos Humanos. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya es fin de semana y qué mejor empezarlo a disfrutar conociendo y sabiendo de los derechos que tenemos como ciudadanos. En esta emisión, como será cada viernes, me acompaña pues mi amiga, mi compañera de conducción y por supuesto periodista Mafalda Aguario. ¿Cómo estás, Mafalda? Muy bien, Trini, ¿tú qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando en esta ocasión. Hoy tenemos un tema muy bueno porque seguramente usted que nos ve se va a dar cuenta de toda la variedad de temas, de casos que atiende la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así que nos gustaría mucho que se involucre y que por supuesto participe con nosotros, ¿no, Trini? Así es, cuando escuchamos en las noticias y en estos medios de información que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite recomendaciones de forma continua, sobre todo la parte que tiene que ver con la seguridad, con los cuerpos policíacos, pareciera que tenemos pues como muy etiquetada la comisión sin darnos cuenta que estamos protegidos como ciudadanos para en todo aquello que tenga que ver con relación con el sector público, y el día de hoy vamos a hablar de esas otras partes. Así es, y para ello nos acompaña nuestro invitado de este día, es el maestro Javier Perlasca Chávez. Él es el primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quien damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Hay que ir, muchísimas gracias, hay que ir apuntando, preguntando. Yo lo invito a que nos marque 3030-5307 desde que empezamos este espacio, porque está, por supuesto, como la vez anterior, en el primer programa, Carlos Martín Franco, abogado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para atender todos sus cuestionamientos, y por supuesto, cuando nos pasen estas llamadas, también lo haremos aquí a través del maestro. Pues sin duda, son muchos los aspectos que usted cubre aquí dentro del Estado. ¿De qué se encarga su oficio directamente? Bien, la primer visitaduría atiende, como ya lo dijo Mafalda, todas las quejas, investigaciones que tienen que ver con el actuar o la omisión que pudieran traducirse en violaciones a derechos humanos por parte de lo que ahora se conoce como la Fiscalía General del Estado. Anteriormente era la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia, pero además también tenemos quejas y atendemos lo concerniente al Instituto Jalisciense de Asistencia Social, el IJAS, y del Instituto de Ciencias Forenses también. Pero coadyuvamos también con algunas de las otras 4 visitadurías que integran la comisión en aquellas quejas cuando se involucran autoridades de ambas, de diferentes, orígenes por cuanto a la institución que pertenecen, o algunos casos especiales que por su naturaleza son turnados a la primera visitaduría. Pero por razón de la división de trabajo, Fiscalía General del Estado, lo que es toda el área de seguridad pública, de Procuración de Justicia, Ciencias Forenses y el IJAS. Fíjate, Trini, que a mí me gustaría también aclarar un poquito que la Comisión de Derechos Humanos investiga quejas sobre el actuar o las omisiones de servidores públicos, de instituciones públicas, porque la semana pasada nos llegaron llamadas de personas que pues querían que las orientaran acerca de temas entre privados, entre particulares. Y bueno, hay que también decirles a ustedes que se comunicaron con nosotros y que a lo mejor no obtuvieron quizá la respuesta que buscaban, que es debido a eso, a esa facultad que tiene la comisión por ley de atender únicamente quejas que tengan que ver con el servicio público. Entonces, hay un tema que seguramente ya vamos a desarrollar en el transcurso del programa que puede interesar a las personas, y es el asunto laboral que recientemente está investigando la comisión gracias a una reforma que se hizo y de la cual seguramente también nos va a platicar un poquito más el maestro Perlasca. Pero, por ejemplo, me gustaría que le dijera al auditorio cuáles son los casos que la comisión o su visitaduría específicamente le satisface más ayudar a las personas, porque seguramente creemos que el número de recomendaciones es nada más a lo que se llega, al último trámite, digamos, pero hay todo un trabajo de fondo, ¿no? Sí, de hecho las recomendaciones numéricamente es la parte menor, digamos, en términos de trabajo, porque deben ser recomendaciones que sean paradigmáticas, que signifiquen un ejemplo, como una especie de, como se usa comúnmente, te hablo Juan para que entiendas Pedro, es decir, que las violaciones que ahí se documentan y las sanciones que se piden, las responsabilidades que se exigen, las vean y las atiendan también otras autoridades, aunque ellas no hayan formado parte.
Entonces esa es la función de la recomendación, pero la parte gruesa, sobre todo se busca conciliar, es decir, que rápido se resarza si es que se está dando una reparación, una violación a cualquier derecho humano, y se atienda a las personas que acuden a nosotros porque no fueron escuchadas por autoridades municipales o estatales, que eso, como bien lo dijo Mafalda, es muy importante. Nosotros no atendemos quejas contra particulares, contra instituciones privadas, sino solo contra autoridades y servidores públicos de cualquier municipio de Jalisco o cualquier autoridad del estado de Jalisco. Las autoridades federales las atiende la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, contestando ya directamente la pregunta, por ejemplo, es muy satisfactorio que a veces hasta con una llamada telefónica de parte de nosotros se resolvió un problema de atención médica, de la integración de una averiguación previa, de un detenido injustamente acusado o una detención irregular, la devolución de un vehículo por el IJAS, la condonación de las multas que son muy altas por la ley de ingresos, donde terminan pagando prácticamente nada cuando desde luego fue arbitraria o irregular el actuar. El grueso yo calculo que deben ser unos 60-70% de las quejas con la atención a la persona. Y no a la institución Así pública, es. que es lo que regularmente lo que estamos familiarizados, ¿no? Así es. Aquí el detalle es exactamente para que la gente vaya ubicando dónde sí puedo yo quejarme, en qué momento y qué pruebas debo de tener siempre. O sea, ¿cómo puedo yo llegar para que la comisión pueda trabajar conmigo? Bien. Nosotros tenemos varias maneras de abrir una queja. La principal es que la parte afectada, ciudadano común y corriente, presenta una queja por omisión, por alguna arbitrariedad o por una acción que violenta, conculca sus derechos, cualquiera que sea este derecho. Desde una detención arbitraria hasta la negativa a un servicio, la falta de atención, el abuso, hostigamiento, que atentan contra su dignidad personal, no importa el rango de la autoridad, desde el servidor de rango escalafonario más bajo, menor, hasta el gobernador del estado. Lo que se trata es de que el servicio público cumpla con lo que la ley le establece a quienes nos desempeñamos en el servicio público, pero sobre todo que lo brindemos con calidad y calidez. Nosotros todos quienes dependemos del erario público, ganamos nuestro sustento por lo que los ciudadanos pagan sus impuestos. Lo menos que se merecen es que sean atendidos correctamente como personas que son. Entonces, cualquier persona que se sienta ofendida, lastimada en sus derechos, en su dignidad, con toda la confianza puede acudir. Pero también es frecuente, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, ustedes todos los días, a todas horas, dan cuenta de sucesos, de hechos donde intervienen autoridades y que para nosotros pudieran constituir una probable violación a derechos humanos. Abrimos las quejas de oficio, inmediatamente mandamos visitadores al lugar donde sucedieron los hechos, buscamos a las personas para recabar mayor información y le damos continuidad a la queja si es que se pudiera abrir una queja. Si no, así lo dejamos. Seguimos con ese tema después de la pausa, ya regresamos. C7, Derechos Humanos. Gracias por continuar con nosotros y para seguir precisamente con este espacio le invitamos a que vea las siguientes noticias de humanos. Es cierto, como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Lo importante es que cuando llegues a mi edad, los derechos de los adultos mayores se respeten aún más. Que tengamos acceso a servicios de salud de calidad. Que nuestra opinión sea tomada en cuenta. Que no se nos discrimine, al contrario, que se nos dé un trato digno. Conoce los derechos humanos de los adultos mayores y ayuda a respetarlos.
Bueno, más adelante hablaremos precisamente de las noticias que le prometimos, estas noticias de humanos. Mientras tanto, estamos con el maestro Javier Perlasca, hablando directamente de la Fiscalía del Estado, esta unión de todas las fuerzas de seguridad de nuestro Estado. Son al año las que más recomendaciones tienen directamente de la autoridad, pero ¿cuáles son las quejas recurrentes del ciudadano cuando llegan con ustedes, Comisión Estatal de Derechos Humanos? Bien, por autoridad, por ejemplo, ahora la Fiscalía General, la parte de la Fiscalía Central que equivaldría a la Procuración de Justicia, las quejas más recurrentes son por debida integración de las averiguaciones previas. Del Ministerio Público. Así es. Se pone lo que quiere y eso no nos ayuda en nada. Por abusos en la investigación, por detenciones irregulares en la investigación de los policías investigadores. ¿Qué es abuso de la investigación? Por ejemplo, todas las autoridades y concretamente quienes procuran justicia deben de cumplir con ciertas reglas, con ciertas normas para no violentar los derechos del ciudadano. Ejemplo, nadie puede ser molestado si no hay una orden de autoridad competente que funde y motive la causa de esa molestia. Entonces, a veces en las investigaciones es frecuente que van y detienen a las personas, se introducen a su domicilio. Muchas veces se dicen que son golpeados por los policías investigadores y luego los presentan a declarar. Eso es irregular. Entrar a un domicilio sin una autorización judicial es irregular. Ese tipo de abusos tienen a las personas esperando, no citan a sus testigos, no citan a declarar al presunto culpable, etcétera. Constituyen la mayoría de las violaciones porque son negativa al servicio público, violación a la intimidad o el resguardo del domicilio, que son los allanamientos, contra la integridad física o contra la legalidad y la seguridad jurídica con que deben de actuar estas autoridades. Contra los policías en el servicio de seguridad pública en general, la mayoría de las quejas se refieren justamente a esas detenciones arbitrarias, el famoso sospecha por portación de rostro. Portación de cara. Portación de cara, por la forma en que es vestido, porque se les hizo sospechoso. Todas esas son violaciones a derechos humanos que conocemos en la Fiscalía. También es ya menos frecuente, pero todavía se siguen presentando quejas por tortura. La tortura es aquella acto por el cual se inflige al detenido física o psicológicamente violencia para que él se autoinculpe, para que él reconozca hechos, para que él delate a alguien, para que él proporcione información, o simple y sencillamente para castigarlos, según los policías, por lo que hicieron. Esto, desde luego, insisto, ha ido disminuyendo, pero es una de las violaciones que se consideran más graves y por tanto que nosotros hemos insistido en que deben de desaparecer porque a nadie beneficia. Entonces, suponiendo que fuera culpable esta persona del delito de que se le acusa, cuando es sujeto de tortura, lo más seguro es que en un año, año y medio, un juez va a decir que las declaraciones, la confesión de esa persona se obtuvo a base de tortura y no vale. Entonces, en lugar de que esta persona, siendo culpable, sea sentenciado a la pena que la ley establece, 40 años hasta 70 años, que es la máxima, en lugar de eso, pues un año y medio va a salir libre y entonces tenemos un problema de un delito sin castigar, una sociedad ofendida y un culpable en la calle. Imagínense ahora si a quien le infligen tortura es una persona inocente. Entonces tenemos a un culpable que anda como Juan por su casa, a un inocente inculpado de un delito que no cometió, a una víctima que no se le hace justicia y a una sociedad ofendida. Entonces, por el lado que se le quiera ver, la tortura a nadie satisface. Pero, repito, esas son las quejas menores. Tenemos quejas también, por ejemplo, contra el Instituto de Ciencias Forenses, sobre todo por la deficiente o negativa atención al servicio que deben de dar, la dilación en el servicio, por ejemplo, en la expedición de dictámenes. Por ley, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es quien debe de emitir todos los dictámenes oficiales, todos los dictámenes periciales, para que coadyuvan con las autoridades para el esclarecimiento de todos los asuntos que ellos conocen. Y se dilatan mucho, es frecuente eso.
y nosotros intervenimos. Por ahí también de abusos que han tenido algunos peritos o servidores que pertenecen al instituto, que con motivo de su función, incluso ha habido acusación de que han dispuesto de los bienes, las pertenencias, aunque debo decirlo también, son mínimas las quejas, son muy pocas las quejas. El año pasado fueron alrededor de 12 quejas, son mínimas, pero bueno, para nosotros basta una sola queja. Y respecto al Instituto Jalisciense de Asistencia Social, la queja más recurrente tiene que ver, por un lado, con la intervención en los albergues, en las casas para niños, niñas o casas para adultos mayores, donde ellos consideran que tienen una intervención abusiva fuera de su marco legal, tratando de incidir en la administración interna, y mucho tiene que ver también con los vehículos que son remitidos a los famosos corralones, donde se resguardan los carros que por alguna razón, delito, algún accidente, embargos, etcétera, los remiten a los corralones de lijas, y la gente se queja frecuentemente de que dentro de ellos son desvalijados, que les roban piezas o que les cobran multas excesivas, o incluso que los remataron en subasta pública sin haberles notificado a los propietarios de que se iba a sacar a remate. Esas son las mayores quejas, digamos, en términos de cantidad. Oiga, maestro, por ejemplo, ahora que hablaba de estos casos de la Fiscalía y que mencionó a las víctimas, que bueno, a final de cuentas, si no se hace bien un proceso, pues va a repercutir también en ellas. ¿Qué repercusión tiene la nueva Ley General de Víctimas en el trabajo de la comisión? Y a su vez, ¿cómo se traduce a favor de las víctimas, justamente, de los quejosos en el caso de la comisión? Bien. Es muy bueno la observación, Mafalda. Efectivamente, la Ley General de Víctimas es una ley, como su nombre lo dice, es general. Es decir, todas las autoridades del país, municipales, estatales y federales, tenemos la obligación de cumplirla. Esta ley además es reglamentaria del artículo 1 constitucional en su párrafo 3 y abre un abanico de deberes y sobre todo de derechos que tienen las víctimas de delito y las víctimas por violaciones humanas, de tal manera que establece un mecanismo para protegerlas desde el momento mismo que están siendo sujetas a cualquier acto que sea derivado de un delito o una violación directa a sus derechos humanos. Y puede concluir con una reparación que se conoce como reparación integral del daño, que no solo es la parte monetaria, si es que habría que indemnizar, sino asistencia médica, psicológica, protección a ellas y a su familia. Por ejemplo, en tratándose de personas desaparecidas, la búsqueda inmediata de la persona y en su caso de los restos, excavaciones, protección policial si hay temor de alguna cuestión contra su seguridad personal. Es una de las leyes personalmente para mí más completas, que más protegen y sobre todo que más instrumentos efectivos dan a las autoridades para hacer valer los derechos de las víctimas. Que viene una ley estatal que se está discutiendo esta semana precisamente para poder incrementar esa protección no solamente a la víctima, sino también al victimario, ¿no? También aquel que comete el delito y sus familiares en el entorno. Cuando una persona comete precisamente el delito, la familia también está siendo afectada de alguna otra forma, ¿no? Así es, lo que se conoce como la víctima directas y las víctimas indirectas, que son los familiares o aquellas personas que por algún vínculo están ligadas con la víctima. Y sobre todo, muy importante observación, el victimario, esta ley trata pues de que se evite el menor contacto, si es posible, que no haya contacto en ninguna parte del procedimiento con las víctimas para evitar la doble victimización o triple victimización, porque normalmente ya fue victimada, luego las autoridades no atienden, no asisten, no protegen a la víctima y además se inciden en buscar luego que tengan ese encuentro, pues que a nada ayuda, ¿verdad? Entonces, esa ley todo eso lo prevé. Vamos a hacer una breve pausa, Mafalda.
Tenemos, si quieres, Trini, una llamada antes. Es de una persona que se queja de que su hijo tiene epilepsia y en la clínica 45 del IMSS no tienen el medicamento y el aparato, sobre todo para hacerle las revisiones que él necesita. Ya se le brindó asesoría por parte del abogado que está atendiendo las llamadas telefónicas y bueno, le pidieron también que acuda a la comisión para poder darle trámite a su queja. Trini, les recuerdo también los números telefónicos a donde usted se puede comunicar para interponer una queja, que es el 3669-1100. Usted puede llamar directamente a la comisión y ahí lo va a atender un abogado. Y más adelante, Trini, decimos la página de internet. Así es. Mientras tanto, márquenos aquí al canal 3030-5307 y regresamos después de la pausa. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. Antes de continuar, las noticias de humanos. El abandono institucional que por 9 años han padecido 2 menores de edad por parte del Consejo Estatal de Familia derivó en la Recomendación 1 de 2014 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la cual quedó acreditado que personal de dicho organismo violó los derechos de la niñez y a la legalidad y seguridad jurídica. Los servidores públicos involucrados no otorgaron un constante y adecuado seguimiento de su caso para verificar las condiciones en las que se encontraban los niños y fueron omisos para que se les garantizara una pronta procuración de justicia. Por tales motivos, la Comisión pidió al DIF Jalisco y al Pleno del Consejo que se repare el daño que les fue ocasionado, que se les garantice una atención integral y que se impulse el procedimiento del Juicio Civil Ordinario 389/2007, que se tramita ante el Juzgado Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado para resolver su situación jurídica. Como recomendaciones generales, se les solicitó además que diseñen y adopten protocolos para garantizar a las niñas y niños que han sido separados de sus padres una atención inmediata e integral, con miras a dotarlos de un desarrollo digno para evitar que queden en abandono institucional. A 4 meses de la muerte de un joven estudiante a manos de policías, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dirigió una recomendación al presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro. La institución constató que durante una revisión de rutina practicada por policías municipales a un grupo de jóvenes, se violaron los derechos a la vida, la legalidad, seguridad jurídica y libertad de tránsito. Los hechos en los que murió el joven ocurrieron en octubre de 2013 sobre Periférico en Zapopan. Los policías David Ramírez Santiago y Francisco Javier Salazar determinaron efectuar la revisión porque concluyeron que los muchachos eran sospechosos de algún delito. Cuando el policía David Ramírez, pistola en mano, revisaba al estudiante, se le disparó y con ello lo privó de la vida. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, pidió reparar el daño a los deudos del joven, otorgar tratamiento psicológico a los familiares y las personas que presenciaron los hechos, iniciar procedimiento contra el policía David Ramírez y suspender permanentemente la práctica de las revisiones de rutina, elaborar manuales de capacitación y que se garantice la no repetición de este tipo de actos. Al dar a conocer la recomendación 2 de 2014, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, advirtió que es impostergable establecer garantías y mecanismos eficaces a favor de las víctimas del delito, con el objeto de que cuenten con asistencia integral permanente y gratuita. Estas prerrogativas constituyen la columna vertebral de la Ley General de Víctimas, además de establecer los aspectos operativos y atribuciones específicas del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el procedimiento que habrá de seguirse para cumplir con los derechos subjetivos a favor de estas. La recomendación, dirigida al fiscal regional del Estado, documenta que Héctor Nevares Velasco, entonces agente del Ministerio Público en Ixtlahuacán del Río, vulneró los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica e incurrió en una irregular integración de la averiguación previa y dilación en la procuración de justicia, en agravio del quejoso y de su hijo fallecido, integrantes de una comunidad indígena.
Recuerda que tenemos un número aquí en este espacio, 3030-5307. Necesitamos escuchar todas sus opiniones, sus sugerencias y, por supuesto, cualquier queja que tenga y que usted cree que la Comisión Estatal de Derechos Humanos le puede ayudar y otros espacios más, Mafalda. Así es, puede acudir directamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que su domicilio es Pedro Moreno 1616. Esto es en la Colonia Americana, a 2 cuadras de la avenida Chapultepec. Puede comunicarse al 3669-1100 y si usted nos ve desde el interior del estado, puede llamar sin costo al 01800-201-8991. Si se le facilita más hacerlo vía electrónica, puede ingresar a la página de internet de la comisión, que es www.cedhj, las siglas de la comisión, .org.mx, y en la esquina superior derecha hay un apartado que dice queja. Ahí hay un formato donde usted ya puede ingresar su información y se le dará transcurso a la queja si es que así procede. Por otro lado, le decíamos hace unos momentos la llamada de una persona que se comunicó por la falta de un aparato en el IMSS. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no puede actuar en esta ocasión porque se trata de una dependencia federal, pero en caso de que proceda la queja se puede turnar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y este organismo será el encargado de atender la queja y en su caso, si es que así fuere, pues resolver la situación. Así que los invitamos a todos, Trini. ¿A nivel federal hay aquí un espacio o ustedes la mandan? No, es directamente la Comisión Estatal la que tiene que canalizar la queja, pero si lo requiriera puede coadyuvar en la investigación. Aquí hay un aspecto muy interesante porque en esta reforma de la que tú hablabas ya a los derechos humanos hay una nueva injerencia en la que tienen ustedes, que es la laboral. Cuando hay despidos por algún cambio de administración, pues se hacen de forma masiva en muchos lugares. Hablando de un ejemplo de las inconformidades que se pueda tener con la autoridad. Hay momentos en que se puede hacer de forma legal, por cuestiones de contratos laborales, y hay veces que se abusa de. Sí. ¿Cómo interviene la comisión ahí? Bien, es muy importante aclarar que efectivamente es reciente la reforma para que nosotros podamos conocer de quejas por violaciones humanas en el ámbito laboral, pero cuando son conflictos individuales de trabajo entre particulares o entre sindicatos o entre varios particulares contra varias empresas o varios sindicatos con empresas, nosotros no somos competentes. Eso le corresponde conocer a los tribunales jurisdiccionales en materia laboral, es decir, a las juntas de conciliación y arbitraje, a los tribunales de escalafón de arbitraje, al tribunal administrativo cuando atiende cuestiones laborales en materia de seguridad pública. Nosotros conocemos por violaciones a derechos humanos, por ejemplo, cuando se atenta contra la dignidad, el acoso, el hostigamiento, cuando se dilatan los procedimientos que tienen que ver con funciones laborales, cuando se maltrata, se ofende al servidor público por parte de sus jefes o también puede ser que un maltrato de palabra o de obra entre ellos mismos, o incluso ha habido quejas donde un empleado de rango inferior atenta contra la dignidad de algún superior. Entonces sí es importante deslindar que las cuestiones que ya se traducen, por ejemplo, en un despido, nosotros no podemos actuar porque ya hay autoridades que lo van a resolver. Pero si para que alguien renuncie empiezan a hostigarlo, lo empiezan a humillar, empiezan a tentar, a amenazar, ahí sí podemos trabajar. Que está un procedimiento en cualquier institución de carácter laboral, administrativo, y no le reciben las pruebas, no le señalan fechas para el desahogo, dilatan la integración de ese expediente, ahí sí podemos actuar. Que lo están acosando, el acoso desde laboral, propiamente dicho, hasta el sexual, que también se da, donde algún superior jerárquico, algún titular de alguna área o alguien que se considera tiene autoridad sobre el trabajador o la trabajadora, empiezan a acosarlos con el propósito de que obtenga algún favor sexual o de esa naturaleza,
todo eso sí lo podemos conocer. Oiga, maestro, y debido a que esto es reciente, el que la comisión pueda atender ese tipo de quejas, ¿qué tanto se ha socializado ya esta información? Es decir, ¿tienen muchas quejas o cómo va con eso? Sí, ha ido poco a poco, pero en aumento, eso es importante. El año pasado se recibieron cerca de 1,200 quejas en esta materia. Sí. ¿Y todas procedían? ¿No había una confusión con la parte laboral? Algunas no, se les aclaraba. Una vez que se recibía mayor información, ya se les explicaba y se resolvía que no éramos competentes, como en los casos que ya le expliqué. En algunos otros lo estamos integrando, la mayoría buscamos conciliarlos porque no son asuntos graves y ha habido mucha recepción por parte de las autoridades para poder conciliarlos y resolver el problema. Otros se desisten y tenemos algunos en integración, pero sí cada vez son mayor el número de quejas en este rubro. ¿Hay algún caso práctico que brevemente nos pudiera detallar? Bueno, por ejemplo, el año pasado se emitió una recomendación, la primera en esta materia, derivada de un titular de un organismo que pues maltrató de palabra, se refirió a sus compañeros en forma ofensiva, con calificativos, denostándolos, abandonó en importante medida las funciones de un área vitalísima para la seguridad y la integridad de la salud de las personas, como fue el asunto del CETOC, del Consejo para los Trasplantes aquí en el Estado, que derivó en una recomendación justamente por quejas en el ámbito laboral. Creo que esa queja es paradigmática, pero la mayoría, repito, se refieren más al trato, a humillaciones, maltratos, amenazas, que las personas dicen sus superiores les dan, ¿verdad? Y toda el área se está consolidando, está trabajando muy bien y sobre todo hay muchas personas agradecidas, que eso tiene que ver con la primera pregunta. Lo que más nos da satisfacción es que aquellas personas que no las escucharon, que no las atendieron, nosotros les podemos ayudar, y que hay que decirlo, son los menos favorecidos económica, socialmente, y ahí les damos la mano. Eso me enorgullece mucho, por eso lo digo, y van a agradecernos, a veces hasta nos llevan algún refresquito, algo, no se lo recibimos porque no es a eso, pero el gran corazón de estas personas que en otros lados, algo tan sencillo, no los atendieron. No encuentran respuesta. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos le damos lectura a esas llamadas que tan amablemente nos han hecho llegar cada uno de ustedes que están viendo y escuchando este espacio, que es para ustedes. 3030-5307. La pausa y regresamos. C7, Derechos Humanos. Es cierto, como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Lo importante es que cuando llegues a mi edad, los derechos de los adultos mayores se respeten aún más. Que tengamos acceso a servicios de salud de calidad. Que nuestra opinión sea tomada en cuenta. Que no se nos discrimine, al contrario, que se nos dé un trato digno. Conoce los derechos humanos de los adultos mayores y ayuda a respetarlos. En lo personal me gusta mucho este espacio porque con los ejemplos le podemos decir a usted qué hace y qué no hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El día de hoy, Eladia Hernández nos llama y nos comenta que su yerno dejó a su hija. Ella vive en un departamento que le pertenecía a su cuñada. Ahora que ya no viven los maridos juntos, a ella, a la mujer, le pidieron renta, pero ahora ella no puede pagar la renta y ahora quieren sacarla de este departamento. Volvemos a lo mismo, esto es una discusión entre particulares. Sí, esto tiene que conocerlo o un juez de lo familiar o un juez de lo civil o el Instituto de las Mujeres, donde le pueden dar asistencia. Nosotros solo actuamos cuando intervienen autoridades municipales
o estatales en perjuicio de cualquier persona que no sea autoridad. En este caso, ¿asesoría? Les damos asesoría, eso sí, si se comunica a los teléfonos que ya se dieron, ahí un abogado la va a orientar y si es necesario le damos acompañamiento para que la autoridad la atienda, pero es un conflicto entre particulares donde nosotros no podemos intervenir. 3669-1101 o de lo contrario, Instituto Jalisciense de las Mujeres o a los juzgados de lo civil o de lo familiar. Mafalda, más llamadas. Así es, tenemos la llamada de una persona que nos dice que su hermana está mal de la vesícula y está en el Hospital Civil Nuevo, se le tiene que operar. Ella pide ayuda porque no han querido ayudarla aparentemente, entonces ya se turnó la queja a la comisión para ver si se le puede ayudar sin que esto pueda convertirse en un expediente, sino que con alguna medida cautelar, que también esa es otra manera de solucionar. Pero bueno, vamos ahora con la siguiente. Trini, recordar nada más que hay ocasiones en que no mencionamos los nombres de las personas que se comunican con nosotros porque las quejas tienen que guardar una confidencialidad, se tiene que proteger los datos de la persona. Entonces, quizá cuando vemos más o menos que puede proceder en una queja, no decimos el nombre por lo mismo. No crea que porque no lo estamos tomando en cuenta. Pero hay otra llamada de una persona que dice que un ex empleado la robó, lo detuvieron, pero al salir le cobró, entiendo que le cobró el salario caído, ¿no? Algo por el estilo. Dice que en la Junta de Conciliación se llegó a un acuerdo de pago, pero que ella no está conforme con eso. ¿Qué puede hacer aquí? Bien, aquí orientarlos también, salvo que le pediríamos que acuda con nosotros, se lleve sus documentos de esos expedientes que refieren, hay un juicio penal, hay un juicio laboral, para revisar si la autoridad actuó mal. En ese sentido sí intervenimos, pero ya entre el conflicto entre ellos dos, no, porque se centra en particulares. Lo correcto es que acuda con nosotros con sus documentos y ahí mismo lo orientamos y si procede abrimos una queja. Maestro, aquí hay algo bien importante, porque muchas veces no interponemos una demanda o una queja por la flojera, se puede decir, o por el tiempo que nos va a llevar tener que hacer el proceso de la investigación. Pero ahí la tenemos más fácil con la comisión. Muy bien, sí. Nuestra ley dice que los que tenemos la carga de la prueba, como dicen los abogados, somos la comisión. Basta que ustedes interpongan su queja y nos den los elementos mínimos para nosotros hacer la investigación. Desde luego que si tienen pruebas son bienvenidas, pero no tienen la obligación de andar gestionando, de andar buscando las pruebas. Eso es para nosotros. Esta es una diferencia grande entre cualquier otro procedimiento donde las partes tienen que ir a aportar sus pruebas de lo que ellos digan y su contraparte las pruebas de lo que él afirme. Acá no, la comisión tiene la obligación de investigar, recabar las evidencias y resolver. Ahí está, en este caso, acercarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que su principal objetivo es precisamente abrir la oportunidad para resolver con toda la confianza de que se les está ayudando, y nos decía en la pausa que cada vez es más el número de personas que se está acercando. Así es, entre más se conozca que existimos, que pueden acudir con nosotros, en mayor medida van a disminuir las arbitrariedades por parte de los malos servidores públicos, porque saben que ya la ciudadanía no se deja, saben que la ciudadanía tiene una institución que está de su lado y que si es necesario emitiremos una recomendación para corregir esas cuestiones que tanto afectan a la ciudadanía y para que se sancione a quien no cumplió con su deber. Ojo, porque aquí puede haber un término de un evento como este donde la comisión provoque que sea sancionada esa autoridad, provoque que sea resarcido el daño. Claro, y además, como decía hace un momento también el maestro Perlasca, que no se genere impunidad sobre un acto equivocado. Es correcto. Eso es muy importante. Nosotros les pedimos que tengan confianza. Somos una institución derivada e integrada mayormente por ciudadanos. Por tanto, lo único que nos vincula con las autoridades es el nombramiento y la asignación presupuestal. Fuera de ahí no dependemos ni de gobiernos municipales, ni de gobiernos estatales, ni del legislativo, ni del ejecutivo, ni del judicial. Somos un organismo público autónomo, constitucionalmente hablando. Por tanto, tenemos esa característica para investigar y, en su caso, pedir las sanciones correspondientes. Aquí los tiempos, ¿cómo andan? ¿Cada vez quieren reducir más la quiero respuesta? presumirles que somos la única comisión en todo el país
que el máximo tiempo de resolución de una queja son 10 meses. Se puede resolver el mismo día con una llamada, con una visita de nuestros visitadores al lugar ante la autoridad, y cuando mucho 10 meses. Cuando iniciamos teníamos quejas del 2000, ahora ninguna queja tenemos, si no es cuando mucho del mes de abril del año 2013 para acá. En este periodo ustedes pueden identificar si la persona quejosa se debe o debe hacer algún mecanismo o pedir un mecanismo de protección a su integridad. Por ejemplo, es que mucha gente va a decir, si lo denuncio, si lo demando, no, al rato se va a ir contra mí, me va a ir peor, mejor calladito. Bien, hay dos acciones inmediatas. La primera, como lo dijo Mafalda, guardar sus datos personales, su identidad, para evitar esa persecución o ese riesgo. Y segundo, emitimos inmediatamente medidas cautelares, es decir, de protección, de resguardo a su domicilio, a su persona, a sus familiares, y comprometemos a la autoridad para que los probables violadores de sus derechos no se acerquen, omitan actuar si no tienen una causa legal fundada y motivada para hacerlo. ¿Ustedes presionan a la autoridad? Así es, y solicitamos, se conocen como medidas cautelares, y esos pueden ser desde inmediatamente 24 horas hasta 3 días según la gravedad del asunto. Y todas hasta ahora han sido aceptadas y no tenemos noticia de alguien que habiéndose emitido medidas cautelares hayan sido transgredidas estas. ¿En qué caso, por ejemplo, es cuando se ocurre esta sobre medida? todo en cuestiones policíacas, donde dicen que los elementos policiales los amenazaron o les causaron algún daño, una irregularidad, y los amenazaron de que si se iban a quejar, actuarían, al cabo ya sabemos dónde vives, al cabo ya te conocemos, etcétera. En esos inmediatamente se les pide la protección, y si es necesario, ahora conforme a la ley de víctimas, pues también una vigilancia constante, ¿verdad? Además, Trini, también hacer hincapié de que si la comisión detecta, ya sea desde el área de guardia o en el transcurso de la investigación de la queja, que esta persona tiene alguna afectación emocional, hay un área especializada que la puede ayudar para Así eso, es. ¿no? Desde el principio se acompaña, a veces van emocionalmente, psicológicamente muy afectados, es notorio. Ahí hay un psicólogo, hay un médico que los atiende desde que se presentan, y durante el transcurso de la investigación se les está dando asistencia y se les deriva ya a un servicio profesional integral con el acompañamiento de nosotros. A los hijos también, porque muchas veces es la mujer. A todos los afectados. A todos. Aquí la víctima para nosotros es no solo el directamente afectado, sino las personas cercanas, ya sean familiares o que viven en el mismo domicilio o que por su relación también resienten esa violación. Si usted se siente afectado por cualquier persona, cualquier institución pública, vaya a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Si le compete o no le compete a la comisión le va a asesorar, le va a guiar y le puede resolver. Así es, exactamente eso es. Le recordamos que está el abogado Carlos Martín Franco respondiendo sus llamadas. Si no lo hace ya ahorita en este momento que estamos por terminar este espacio, lo hará directamente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y le reiteramos el número telefónico 3669-1101. Y pues, Mafalda, hemos terminado con ese tema que sin duda fue muy interesante. Así es, tenemos más llamados del auditorio, pero como ya lo dijiste, Trini, vamos a llevárnoslos a la comisión para que ahí ya los abogados se encarguen de diferenciar entre cuál es un caso de queja o cuál nada más requiere alguna orientación. Y como ya lo decíamos, usted puede hacerlo también a través de la página de internet en www.cdhj.org.mx. Y bueno, Trini, lo que decíamos también la semana pasada, ¿no? Pasar la voz, hacerle saber a nuestros familiares, a nuestro entorno cercano, que es importante que acuda a las instituciones, en este caso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que no se quede callado. Y bueno, independientemente de si es o no la institución, como tú ya lo decías, que la tenga que atender, pues bueno, también hay una manera de orientarlos y hay una manera en que usted puede salir adelante del problema que sea. Así es, el próximo viernes, recuerden, punto de las 11 de la mañana, lo esperamos con muchos más casos. Profesor, pues maestro, solamente. También profesor. También profesor. Clases. La última recomendación, por favor. Les recomiendo que la mejor manera de respetar y que nos hagan respetar sus derechos es exigiéndolos, haciéndolos valer, conociéndolos. De otra manera queda en la impunidad y las autoridades, las malas autoridades, aprovechan eso. Cuenten con nosotros, tengan confianza
somos sus amigos y aparte nos pagan por hacer eso. Entonces los esperamos de veras para que cualquier queja por omisión, por abuso, por acción de cualquier servidor público, la comisión está con ustedes. Haga uso de sus servidores, para eso están. Nos vemos en la próxima. Gracias. C7, Derechos Humanos.